Bueno, buenas noches, hermanas, Dios las bendiga. Gracias por estar presentes en esta reunión. La Nación Elegida es la cuarta clase de esta maravilloso curso. Eh, Les agradezco que participen como hasta ahora. Nos quedan 4 clases, así que vamos a estar trabajando esta noche en un hermoso tema. La nación elegida ya la hemos visto como Dios rescató su pueblo en Egipto y le dio a ellos su ley en el monte de Sinaí. Después los israelitas peregrinaron en el desierto. Ellos fallaban en varias ocasiones, desobedecían, y su necedad ocasionó que Dios reprendiera al pueblo. Durante 4 años, 40 años, ellos peregrinaron bajo el liderazgo de Moisés. 40 años dentro del desierto, por su rebeldía, por su desobediencia. Nuestra lección de hoy comienza justo después de la muerte de Moisés. Cuando Moisés muere, asume como su ayudante fiel Josué. Se convirtió en el siguiente gran líder del pueblo, y el trabajo de él fue de llevar al pueblo de Egipto a la tierra prometida, a poderlo sacar del desierto y llegar a la tierra prometida. Bueno, vamos a acompañar esta reunión con una oración para pedir al Señor que nos bendiga y que nos ayude en este curso para que su Espíritu Santo nos guíe a través de toda su palabra. Amén. Poderoso Dios, te doy las gracias, Señor, por esta noche, por tu amor y tu misericordia. Tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia y en la vida de mis hermanas, Señor. Perdónanos cuando no confiamos en ti. Ayúdanos para que siempre te demos gracias y te alabemos. El único Dios verdadero. Amén y amén. Bueno, comenzamos la lección, ya hicimos la oración. Lección 4, la caída de Jericó. Y los objetivos de la lección es compartir un cactar para la historia de la caída de Jericó, usar el método de las 4C para leer y entender a Josué 6 y analizar la violencia del Antiguo Testamento. Habíamos visto que podíamos captar con dichos, podíamos captar con noticias, podíamos captar con preguntas, de muchas formas. Recordamos que el captar es un gancho, es el anzuelo, es llamar la atención a las personas que le vamos a compartir la historia que le queremos contar, que le queremos enseñar. Durante la lección 1 y 3 hemos visto diversas formas de captar, como preguntas, como dichos, como costumbres y en las últimas noticias. Son tipos de captar que funcionan en grupos grandes o pequeños, formales o informales. En la tarea de hoy vamos a ver un captar para la caída de Jericó que se puede usar preguntas, dichos, costumbres y una última noticia. Crear un captar para la historia de la caída de Jericó. Yo les había mandado una tarea a ver si podían hacer un captar para la caída de Jericó. Después les aporté dos canciones, 2 cánticos, para ver si podían sacar algún captar. Entonces, vamos a ver con la parte número 1, captar de las 4C, si han logrado sacar un captar para esta historia, para la caída de Jericó. ¿Alguien quiere compartir si pudo sacar un captar? Y si no, entre todas hacemos algún captar. ¿Nadie pudo sacar un captar? Sí, Consuelo. Abrí tu Profesora, micrófono. Ahí está. yo estuve viendo los cantitos
Y me llamó la atención cuando leí más detalladamente eso de las vueltas, ¿verdad? Porque yo con los niños en la escuelita dominical hacemos una ronda y cantamos, los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó y nos caemos todos al piso. Pero Oh, leyendo qué bien, bueno. pero leyendo bien es que son 13 vueltas, pero bueno, son 7 porque a la séptima vuelta fue que cayeron los muros, ¿verdad? Pero todos nos caemos al Claro. suelo. Esa es una de las, bueno, que yo uso con los Qué, niños, usaba con los niños. Ujú. qué lindo, qué lindo, qué linda forma de captar. Sí, se puede con un cántico. Bueno, en el video había un captar donde hablaba de una, como si fuera una pirámide en Perú, en Cusco, que es medio difícil, yo lo tuve que anotar porque no me salía. Sacsayhuamán, que medía 9 metros de altura, las piedras pesaban como 200, como 2 toneladas, y cuando entró Francisco Pizarro. Pizarro, claro, lo fueron destruyendo de a poco, ¿no? Eso puede ser contar esa historia, puede ser un captar. También los que tenemos un poquito de años, más de 50, los jovencitas no, ¿se acuerdan, hermana, del muro de Berlín? ¿Se acuerdan del muro de Berlín que Pues dividía claro, cuando Alemania? lo, ajá, ¿Se acuerda? Ese por muro de supuesto. Berlín que habían hecho separaba a Ujú, Alemania en dos países y no se podía, ajá, que habían quedado una familia dividida hasta que pudieron tirar ese muro y se pudieron reunir las familias. Ese también puede ser un cactar, la ujú, caída de esos muros, ¿verdad? Donde impedía que padres se vieran con hijos. Qué tristeza, ¿no? Eso puede ser un cactar. Otro cactar acá tengo. Por ejemplo, un viaje. ¿Usted una vez ha realizado un viaje largo? Cada viaje tiene sus retos. A viajar nos genera mucha confianza si alguien nos acompaña, que nos diga cómo llegar para los momentos de dificultad. Siempre es bueno reconfortarse y tener la certeza de que que no estamos solos, que somos guiados y acompañados por alguien confiable. ¿Sabes que Dios nos ha prometido estar con sus hijos? Déjame contarte esta historia. Nosotros cuando salimos de nuestra casa, yo por lo menos he tomado la costumbre de decir, Señor, acompáñame, guarda mi salida y mi llegada. Pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que no nos deje solos, que nos ayude. Nos sentimos amén. seguros porque sabemos que estamos protegidos por Dios. Bueno, esa también sería una forma de captar. A ver, ¿quién más puede tirar una idea ahora que más o menos dimos un poquito de ideas para el captar? ¿Quién se anima? Bueno, yo pienso que también se puede hacer un videíto chiquito. Ya ve que en los tutoriales de YouTube hay cositas, entonces depende de la historia, se busca un videíto de un minutito, un TikTok o algo así relacionado con la clase y puede ser un captar. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Videos, fotos, canciones, historias, dichos, em, anécdotas, también puede ser alguna anécdota que se pueda contar de un viaje o de que se le cayó la pared a un vecino, qué sé yo, según la historia, ¿verdad? Que llame la atención para la historia que que vamos a compartir. En este caso es los muros de Jericó. ¿No? De importancia o preguntar, por ejemplo, ¿conocen la historia de Jericó? ¿Cómo se cayeron esos muros? ¿Cómo el pueblo de Israel con las trompetas, con el ruido, hicieron que Dios hiciera con todo su poder caer esos muros? Era una ciudad muy fortificada, era una ciudad imposible de penetrar
pero para Dios no hay nada imposible. Ellos tenían que tomar esa parte de esa tierra en Jericó. Ellos tenían que pasar por ahí y tomar esa parte. Sí, Consuelo. Te escuchamos, Consuelo. Por ejemplo, uno en unos papeles redondos puede poner en la pizarrita tres palabras: muro, Israel, Jericó y Josué, y decirle qué significa, qué podemos formar, qué historia podemos formar con esas 4 palabras, con esos 4 personajes o cosas y personajes. Sí, También. sí, todo lo que ustedes vean, que al público que le van a contar la historia, pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pueden ser personas adultas, pueden ser ancianos, que les quieran contar esta historia, que les quieran compartir cómo Dios obra en nuestras vidas, cómo Dios nos ayuda. Pueden usar todo ese tipo de métodos para llamar la atención, para que tengan ganas de escuchar lo que ustedes les van a contar. Así que, bueno, vamos a seguir adelante. Em, ya vimos que se podía hacer con canciones. Consuelo lo demostró el martes pasado. Yo hoy le mandé 2 cancioncitas más. Así que podemos hacer también con canciones. Ya está el cactar. Vamos al paso de contar. ¿Quién pudo leer la historia? ¿Quién se acuerda? Con el video también relacionaba mucho la historia. Entre todas un poquito, a ver si podemos llegar a la historia. Primero vamos a ver la pantalla anterior que habla de Rabat. Fue salvada, sus pecados Dios perdonó, con fe en Dios escondió a los 2 espías en Jericó. Esta es una historia muy, muy importante. También podemos usar un cactar con Rabat, que ella era una prostituta. Ella vivía en Jericó, ella vivía de la prostitución y tenía familia. Pero ella, cuando fueron los 2 espías, los 2 que envió a Jericó, Josué, para poder ver cómo eran los muros, cuántos soldados había, cómo estaba fortificada, qué armamentos tenía, cómo era la población, todo en detalles. Ellos se quedaron un tiempo para poder averiguar todo. Pero los acusaron, los descubrieron y ella, como sabía que eran israelitas y habían escuchado noticias de cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, ella sintió la necesidad de esconder a esos 2 espías que eran israelitas, porque dijo, son del pueblo del Dios, de Jehová, de un gran Dios. Entonces ella los escondió y ellos se pudieron así salvar y poder volver con Josué a decirle todas las noticias. Entonces ellos le prometieron que ella no le iba a pasar nada, ni a ella ni a su familia. En la Biblia cuenta que ella puso un listón rojo para señalar en la ventana cuál era su casa. Si leen la historia, es muy linda la historia, es muy hermosa. Entonces ella tuvo fe en el Dios de los hijos de Israel y ellos la salvaron. Ahora después vamos a llegar a la historia. Vamos a empezar ahora con el contar para entrar un poquito en el tema. Bueno, lo vamos a contar yo voy a empezar y ustedes después me van acompañando si se van a... Ah, Stephanie, te escuchamos si querés empezar con un poquito con la historia, después seguimos entre todos. Te Sí, quiero escuchamos. contar un poquito y ustedes me siguen, me dan una ayudadita. De hecho, Sí, las puertas de Jericó eran muros altos y fuertes, pero Dios les dijo a Josué, tú y los soldados le darán vueltas. Dijo que marcharían, que van a marchar alrededor de la ciudad,
por 6 días, y que al séptimo día marcharán 7 veces, y que iban a gritar a gran voz y los muros caerían. Entonces Josué así mismo le indicó cuándo iban a gritar fuerte. Y así sucedió, los muros cayeron. Los muros cayeron. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir un poquito de la historia? Bueno, la ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada, como decía Stephanie, con unos muros muy altos y anchos, tenían como 3 metros de espesor. Entonces era muy fortificada, era muy difícil poder entrar, nadie podía entrar por así nomás. Entonces Dios lo llamó a Josué y le dijo, date cuenta de que yo te he entregado, le dice, a Jericó y a su rey, con todos sus guerreros, pero todos los guerreros deben rodear la ciudad y caminar alrededor de ella una vez al día, durante 6 días. Delante del arca, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas hechas de cuerno de carnero. El séptimo día tus guerreros darán 7 vueltas a la ciudad. Mientras tanto, los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando oigan el toque prolongado de las bocinas, todo el pueblo debe danzar fuerte alaridos, entonces la muralla de la ciudad vendrá abajo. Y en ese momento el pueblo deberá lanzarse directamente contra la ciudad. Dice, la Biblia dice en voz en cuello, gritará voz en cuello. Entonces usted imagínense, iban los 7 sacerdotes tocando ese cuerno sin parar. Iban tocando, bu, 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 todo. Iban llevando el arca, que era pesada. Los otros sacerdotes llevaban el arca. Atrás, adelante el ejército, los sacerdotes, el arca y la retaguardia, la parte también del ejército armado. Dieron toda una vuelta al día y se volvieron al campamento. Al otro día dieron todo, hicieron lo mismo. El ejército, los sacerdotes, tocando sus bocinas, el arca y el resto de los guerreros atrás. Segundo día, tercer día, cuarto día, así. Tan pronto dice, después dice, Josué dijo, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y le dijo, lleven el arca del pacto y que 7 sacerdotes vayan tocando las bocinas de cuerno de carnero delante del arca del Señor. Al pueblo le dijo, pasen adelante y rodeen la ciudad, y los que están armados vayan delante del arca del Señor. Tan pronto como Josué habló con el pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban las bocinas pasaron delante del arca del Señor y tocaban las bocinas mientras el arca los seguía. Los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban continuamente las bocinas, no paraban. Era un estruendo, todo así. Y la retaguardia iba atrás del arca. Josué habló entonces con el pueblo y les ordenó que nadie grite ni haga oír su voz. Ellos tenían que ir en silencio, solamente se tenían que escuchar las bocinas de las trompetas, de los cuernos. Todos deben guardar absoluto silencio hasta que yo les ordene gritar, y gritar muy fuerte. Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, que volvieran después al campamento para salir allí de la noche. Pero el día siguiente Josué madrugó y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes iban delante del arca sin dejar de avanzar ni de tocar las bocinas. Los hombres armados iban delante de ellos, mientras que la retaguardia
iba tras al arca del Señor. Las bocinas no dejaban de sonar. Lo mismo hicieron el segundo día. Le dieron otra vuelta a la ciudad. Volvieron al campamento. Esto mismo hicieron durante 6 días. El séptimo día todo el pueblo se levantó al despuntar el alba, cuando amanecía bien temprano, y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por última vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad y será destruida en honor al Señor, con todo lo que hay en ella. Solamente quedará con vida, y les advierte: Rabat, la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer el lugar. Ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que no está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y utensilios de bronce y de hierro se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. El pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza y las murallas se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad: hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas y asnos. Entonces Josué les dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra: vayan a la casa de la ramera, háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal como se lo prometieron. Aquellos entraron, sacaron a Rabá y a su padre y a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela con todas sus pertenencias, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había. Solamente pusieron la plata, el oro, los utensilios de bronce, de hierro en el tesoro de la casa del Señor. Josué le salvó la vida a Rabat, la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias y recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió. A reconocer Jericó. Además, a Rabá se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Por aquellos días, Josué lanzó una maldición. Dijo así: maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó. Sobre su hijo primogénito echará los cimientos, y sobre su hijo menor construirá las puertas. Y el Señor estaba con Josué, y su fama se extendió por toda la tierra. Se lo leí porque es importante los detalles que hay para poder entender la historia. No es tan larga tampoco. Acá podemos ver cómo Dios, primero vamos a ver esto: Dios podía haber tirado los muros de una. No había necesidad de hacer, pero Dios quería que ellos se prepararan y obedecieran lo que Él les mandaba. Que trabajaran, que se preocuparan para poder tomar esa ciudad. Los hizo dar 6 vueltas, todos los días una vuelta,
Se vestían, se arreglaban, agarraban el arca, caminaban en silencio, solamente las bocinas se escuchaban. En la séptima vuelta, cuando la trompeta empezó a tocar, que no sonó más, que no paró, dice la palabra que gritaron voz en cuello. Cuando uno quiere que la voz le salga fuerte, hace esto. Levanta el cuello para arriba y grita, ¡ah! Eso es voz en cuello. De esa forma gritó el pueblo. Salió toda la respiración, la fuerza de adentro de los pulmones, del aire, del oxígeno, con la voz en cuello. Imagínense la cantidad de israelitas que eran, más las bocinas. Se estremeció todo y así cayeron los muros. Entonces ellos cumplieron. ¿Qué otra cosa tenían que hacer? Sacar todo lo que era oro, plata, bronce, hierro y ponerlo en la caja del tesoro de Jehová. Eso era para Dios. Y nada más. No tenían que agarrar ni ropa, ni telas, ni animales, ni nada. Y tenían que matar a todos por espada. No iba a quedar nadie. Solamente la Rabat, que fue que ayudó a sus dos espías, que los escondió y los ayudó. Y ella y toda su casa, toda su familia iban a ser rescatados con sus pertenencias, iba a ser llevada al pueblo de Israel y iba a ser la primera extranjera que no iba a ser, que se convertía al pueblo. Ella iba a vivir junto con ellos y a tomar la fe y las costumbres de ellos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Está todo clarito? Bueno, vamos a pasar. Bueno, acá están los muros, así se pueden imaginar un poco cómo eran. Acá está Josué cuando le habla al pueblo. Acá está un poquito representado. Bueno, yo me puse a contar la historia y no les mostré las figuritas. Ahora se las muestro. Cómo iba, cómo era la fortaleza de Jericó, cómo iba el arca, cómo iban los sacerdotes, sus vestimentas. Cómo gritaron en voz en cuello, ¿ve? Cómo levanta el cuello. Todos gritaban fuerte. Y los cuernos. Cómo es rescatada Rabat con la familia. Y ahora pasamos a considerar. Una vez que ya entendimos la historia, vamos a pasar a considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Qué pudieron anotar? Está Josué, Sí, los sacerdotes del pueblo, Rahab, la ujú, familia, sí, el ejército del pueblo de Israel sí, y todos los habitantes de Jericó. ujú, Está Dios ujú. y, y los animales que estaban en el poblado de Eso Jericó. ya, esos son los personajes. Los animales, después vamos a hablar. Los personajes. Bueno, entonces tenemos a los hijos de Israel, los guerreros, el Señor, Josué, Josué. ¿Cómo lo Rahab, llamaban a Josué? Hijo de Nun. Nun, Josué, hijo de Nun. Nun Nun. se llamaba el padre de Josué. ¿Quién más quiere aportar? Faltan uno o dos más. 7 sacerdotes, Rahab y su familia, los espías, Sí, exacto. Y alguien más que estaba dentro de Jericó. Importante. El rey, ¿Quién gobernó? El rey el de rey, Jericó. El rey de Jericó.
Muy bien. Tenemos muchos personajes. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? El muro, Sí, los objetos de oro, bronce, sí, plata, plata, mm, trompetas, sí, todos los animales que había en Jericó. sí. ¿Quién más quiere ¿Verdad? aportar? Ayudarla a Consuelo, que faltan algunas cositas. Stephanie, te escuchamos. Bien, yo tengo el arca, el campamento, Sí, muros, trompeta, oro, plata, bronce, puertas, bocinas, espada, asno, bueyes, hierro. muy bien. Hasta ahí. Perfecto. Gracias, las dos. Han hecho toda la tarea. ¿Y dónde ocurrió la historia? En Jericó. En Jericó. Muy bien. Ellos estaban el pueblo de Israel estaba en un campamento y después se preparaban, iban a Jericó. Así que ellos se movían del campamento a la ciudad de Jericó. Así que en dos lugares acontecía esta historia, porque ellos se habían establecido en un campamento, acuérdense, a donde estaban los chicos, las mujeres, todo. Dormían, descansaban, comían. Y después se preparaban para la batalla y se dirigían a Jericó, donde era el evento más importante, ¿no? Bueno, acá tenemos Jericó. Este Gaza, que en ese tiempo pertenecía a todo Israel, Gaza, donde hay tantos problemas ahora con el Hezbollah. Después tomaron Jai, también tomaron Gilgal, también tomaron Gabaón. Todos estos lugares tomaron ellos. Hebrón. Acá se establecieron en Jerusalén. Acá está el río Jordán, donde se bautizó Jesús. Este es el mar Salado, el mar Muerto. No hay más lugar para mostrar que está Galilea también por allá arriba. Este es el mapa para más o menos que se den cuenta. Estas eran todos reinados que después Josué tenía que tomar. Tomó Jericó, ya pasaron por Jericó. ¿Cuándo ocurrió la historia? Después de la muerte de Moisés, se podría Después de la decir. muerte de... Ese es claro, es un dato. Después que murió Moisés, asumió como líder Josué y la historia se transcurre en este evento particular, que es la toma de Jericó. ¿Durante cuánto tiempo duró? 7 días. 40 años. 7 días. Ah, 40 años, ahí fueron 7 días. Daniel, sí. Todavía no, Dios todavía lo tenían ahí. Em, en 7 días ellos tuvieron la primera batalla fuerte, mi primer victoria a partir de que Moisés muere. La tarea de Josué era sacar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Tuvieron 40 años y ahí bueno, el Señor dijo, bueno, Josué, vos te vas a encargar de sacar al pueblo de Israel a la tierra que fluye leche y miel. Y estos son los acontecimientos que empezaron a pasar. Entonces, ocurrió la historia en 7 días. Acá tenemos una línea de tiempo para que ustedes puedan más o menos ubicarse cómo eran lo que pasaba. La esclavitud en Egipto, el nacimiento de Moisés,
1526 años. 1500 años antes de Jesucristo. Nosotros vemos acá que vamos de mayor a menor. No vamos de menor a mayor. Vamos de mayor a menor, porque se van contando así los años, del Antiguo Testamento hasta nuestra era. Las fechas de esta cronología indican las fechas tempranas del Éxodo y la conquista. Así que 1500 años antes de Cristo, de esclavitud en Egipto y nació Moisés. 1486 años antes de Cristo, la esclavitud en Egipto, el nacimiento de Josué. 1446 años, 40 años de vagar por el desierto, el éxodo de Egipto. Pasaron 100 años de la esclavitud y del nacimiento de Josué, 100 años pasaron hasta los eventos de Josué, la muerte de Moisés y el comienzo de la conquista. Así que ya Josué era grande también. Moisés murió de 120 años. Josué nació en 1486 y tomó 1400 años antes de Cristo a Jericó. Josué muere en 1376, la muerte de Josué. Y ahí empieza el tiempo de los jueces, alrededor del 1375 al 1050. Son 1300 años antes de Cristo. Después vamos a ver el tiempo de los jueces. Ahora llegamos acá, 1400 años antes del nacimiento de Jesucristo. Pasó este acontecimiento de los muros de Jericó. Bueno, ¿cuál es el problema en esta historia? Se podría decir que se presentaba un obstáculo para tomar la ciudad, ¿cierto? Que eran los muros, ya donde Dios quería que el pueblo de Israel llegara. Muy bien, felicitaciones. El problema es ese. Era una ciudad muy fortificada, con muros muy grandes. ¿Y cómo hacemos? Entonces, el problema era ese. La ciudad de Jericó estaba muy bien cerrada, ¿eh? Tenía grandes murallas. Dios le ha dicho a Josué que la tenían que conquistar. Entonces era un problema para ellos, no sabían qué iba a pasar. Pero se soluciona el problema. Sí, señor, Efectivamente, se soluciona. Se soluciona porque ellos cumplen al pie de la letra lo que Dios le dijo a Josué. Hace así, 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 y los muros van a caer. Mirá que te entregué a Jericó en tus manos, le dijo. Como diciendo, hacé las cosas como yo te digo y vas a tener tu victoria. Y también salvará, se cumple la promesa de Dios porque salva a la prostituta. No me gusta decir prostituta porque era una mujer que, bueno, ella vamos a decir Rabá, la salva, le prometen que ella iba a ser salva con su casa y Dios cumple sus promesas. Todas las promesas que le hizo a Josué las cumplió. Y Josué también cumplió con la promesa que le hicieron a, a Rabá. Muy bien, muy bien. ¿Hasta acá todo claro? ¿Quieren preguntar algo? ¿Lo tienen clarito? Bueno, entonces seguimos. Cualquier cosa avisan. Vamos a consolidar ahora las 4 preguntas de consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? la conquista de Jericó. Muy bien. Stephanie, también compartí, te escuchamos. Yo puse la destrucción de los muros de Jericó. Algo similar. Sí, la Mm. conquista, la victoria, la destrucción de los muros. Se basa, el punto principal de la historia se está basando ahí. Así que muy bien.
Ahora vamos a ver el pecado, vamos a ver la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Vamos a ver la ley, vamos a aplicar la ley. Esta es la pregunta para aplicar la ley, para nuestras vidas, para después poder aplicar para los demás, para enseñar a los demás. ¿Dónde vemos el pecado? Sí, Sonia, te escuchamos. Bueno, de pronto la historia no muestra lo que voy a decir, pero sí lo puedo aplicar a mi vida y es que aquí vemos el ejemplo de cómo seguir las indicaciones que Dios nos da, ¿cierto? Cómo seguir esas órdenes y para poder vencer. El pecado que confieso, que puedo confesar en mi vida, es que muchas veces uno no está atento a esas instrucciones que Dios da para poder lograr Ujú. la victoria. Y quizás por eso no la logramos. Eso es lo que puedo confesar, porque a veces uno mengua la fe, mengua en confianza en Dios, que se puede evidenciar aquí en esta historia que el pueblo sí la tuvo, que tuvo esa fe puesta en Dios y siguió tal cual las indicaciones que Él les dio. Muy bien, sí. Pero a todos nos pasa, Sonia, ¿eh? Nosotros, el ser humano, viste, es medio duro para obedecer y para cumplir al pie de la letra lo que Dios. Por eso siempre necesitamos a Jesucristo como Salvador. Siempre tenemos que correr a sus pies, porque es nuestra naturaleza, pero es bueno poderlo reconocer. Eso es lo importante, que reconocemos, que confesamos, sí, me pasa esto, este es el pecado que está pasando en mí. No puedo cumplir al pie de la letra con lo que el Señor me... Si nosotros cumpliéramos al pie de la letra, a pesar de que tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero cumpliéramos más al pie de la letra lo que Dios pide que seamos, pero no saben cómo andaríamos nosotros. No tendríamos nunca, así todo, pecando, Dios nos bendice y nos da de comer y nos da trabajo y nos da casa y nos da familia. Imagínense si fuéramos un poco más obedientes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos trabajando con la ley, lo que no podemos hacer este, por nosotros mismos, ¿no? Que vamos a querer hacer. Bueno, también otro pecado que acá tengo, que anoté, em, cuando confió cuando por ejemplo, todo parecía imposible, que Dios podía destruir la desconfianza, puede haber, no, que el Señor, ¿qué va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso el Señor? A veces tenemos un problema que es como una muralla de alta, porque eso es lo que se nos presenta a Jericó. Nosotros tenemos a veces problemas que son como una muralla de Jericó. ¿Y cómo hago? Capaz que es una deuda, capaz algo que tenemos que comprar, capaz que un viaje que tenemos que hacer de urgencia a algún lugar y no contamos con el dinero. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder hacer eso? ¿Cómo hago para llegar a ese lugar? ¿Cómo hago para solucionar este problema? No le tenemos confianza al Señor, que el Señor sí nos puede tirar abajo esa muralla que nos impide concretar eso que tenemos que hacer. Entonces, a veces dudamos en el poder de Dios. A veces cuando confiamos en cualquier otra cosa y no eh, en Dios. Por ejemplo, confío más en la plata que tengo en el banco o lo que me promete una persona que lo que Dios me dice, yo estoy contigo, yo te ayudo, confía en mí. Entonces también a veces nos convertimos en idólatras porque estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en la promesa de otra persona o en lo que tenemos, en una posesión. Eso también puede ser un pecado. ¿Eh? Em, la gente de Jericó, por ejemplo, recibió juicio por parte de Dios. ¿Eh? Ellos, al igual que los pueblos de la tierra, donde estaban llegando los israelitas, eran idólatras. Ellos tenían muchas imágenes y adoraban a, a muchos dioses, se fabricaban dioses falsos que no tenían poder y seguían los deseos de su naturaleza pecaminosa, hacían cualquier cosa, sacrificios,
mataban criaturas, bueno, de lo que se puedan imaginar, ellos cometían idolatría, sacrificio, utilizaban el sexo como violaciones, como todo ese tipo de cosas, perversidades del hombre, de las mujeres. Era una cosa que espantosa la vida que ellos tenían. Nosotros, al igual que ellos, no hemos buscado de Dios, porque en nuestra vida pasada, cuando antes de conocer al Señor, también hacíamos de nuestra vida lo que queríamos. No sé, jugábamos un billete a la lotería para el fin de año, a ver si agarrábamos plata, o idolatrábamos algo que no tenía sentido, o nos mostraban un amuleto, ponete la cintita roja, que es para la suerte, para el mal de no sé qué, para la envidia, y usamos esa cintita, y esa cintita nos la sacábamos de encima porque, ay, si no, si se me rompe la cintita, depositábamos nuestra fe, nuestra confianza en cualquier cosa de este mundo y no en Dios. Pero ahora que conocemos al Señor, sabemos que con Él estamos completos, tenemos todo. Él siempre es fiel hacia nosotros, por más que nosotros seamos infieles. Bueno, eso es lo que así analizamos la ley, el pecado, en esta historia y en todas las historias. La tenemos que trasladar a nuestra vida en cosas sencillas, cosas cotidianas que hacemos. No nos vayamos que matar o adulterar no, hagamos las cosas cotidianas, depositar nuestra fe, nuestra confianza en otra persona, depositar nuestra fe y nuestra confianza en una estatuilla, en un saumerio que te libera la casa, que se larga perfume y te saca los demonios y las malas ondas. Todas esas cosas, si te gusta el perfume de saumerio, pone un saumerio, pone una vela de perfume, pone un aceite que venden los hornitos, que es fragante, que te aromatiza tu hogar. Lo hacelo porque te gusta el perfume. No lo hagas para decir, esto me limpia mi casa de la mala onda, esto me va a ayudar a tal cosa. No, el que nos ayuda, el que nos purifica, el que nos santifica, el que nos bendice, es Dios. Esto es una forma de entender las cosas cotidianas, cómo lo llevamos al pecado que confesamos en nuestra vida. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen una duda? ¿Alguna curiosidad? ¿Un aporte para que les quede más claro? Yo las escucho. Todo claro, profesora. Buenísimo. Vamos a seguir adelante entonces. Ahora vamos, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿A dónde ven el amor de Dios? Sí, bueno, yo lo veo en dos versículos Ah, exactamente de la historia. ajá, En el versículo 5 que nos dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, o sea, como triunfadores. Ahí veo el amor de claro, Dios, ¿cierto? Cumpliendo una promesa que le había hecho al pueblo, eh, contra todo pronóstico de pronto para el humano, ver semejantes murallas. O sea, yo leía la historia y me iba imaginando y humanamente uno ve unas murallas así y uno dice, no, eso es imposible entrar ahí, ¿cierto? Sobre todo enfrentarse de pronto a un ejército, todo esto que nos puede estar esperando después de atravesar esos muros. Y veo el claro que amor de sí, Dios aquí, ¿cierto? En cómo Dios es tan hermoso y tan misericordioso que a pesar de nuestras fallas, Él cumple sus promesas. Y por también lo veo supuesto. en el versículo 25, mas Josué salvó la vida de Rahab,
la ramera y en la casa de y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Jesús había enviado reconocer a Jericó. Aquí veo también el amor de Dios que hasta hoy es un amor que nos tiene a nosotros, que a pesar de ser pecadores, cuando creemos en Él y ponemos la confianza en Él y, y pedimos perdón, Él nos perdona, Él nos ama a pesar de lo que hagamos nosotros, lo que hayamos hecho, nuestra historia. Veo el amor de Dios aquí en cómo utiliza a esta mujer, que seguro para otras personas era una pecadora, era de pronto indeseable, pero para Dios no, Dios la usó para ayudar en este evento tan importante que fue la caída de Jericó, y cómo también a través de ella, que me causó todavía más emoción saber que a través de ella, siendo pecadora, también llega la salvación a su familia, o sea, no solo a ella, sino a toda su casa. Y fue Y porque salva dice junto con los hijos. la Sí, la palabra dice, palabra dice, serás salvo tú y cree toda tu tú casa, y sí, señora, así es. toda tu Entonces, casa. Él guarda. La misericordia de Dios es grande porque tu fe, tu confianza en Dios hace que cubras toda tu casa, toda tu familia. Y, amén. y Rat, Dios ve el corazón, nosotros vemos con nuestros ojos. Entonces Sí, el pueblo capaz que la juzga, pecadora, ramera, prostituta, todo, como tantas veces podemos criticar a una persona. Porque nosotros somos seres humanos y a veces prejuzgamos. Nadie sabe el corazón de esa persona y por qué hace eso, qué le pasa. Entonces, como Dios conoce los corazones y conoce todo lo de nuestra vida, nosotros no le podemos esconder nada. Él veía el corazón de esa mujer. Entonces, a él no le importó nada. Entonces él la protegió, vio el corazón, sabía que ella iba a ser fiel, iba a cumplir con los dos mensajeros, porque también Dios no es que mandó al pueblo sin saber lo que había detrás de ese muro. Josué mandó espías a fijarse cómo vivían, qué tenían, cómo eran. No los mandó como kamikaze. Ellos estudiaron la situación, se prepararon. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando tenemos un problema, estudiamos el problema y nos preparamos. ¿Cómo los preparamos? Orando, buscando de Dios, Señor, tengo este problema, dame la solución, ábreme las puertas para solucionar. Yo confío en ti, Señor. Nosotros nos preparamos, nos disponemos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que oremos, que le pidamos a Él. Entonces, el amor de Dios también se ve en esta historia cuando le dice y le afirma a Josué, yo te he entregado a Jericó, como diciendo, no dudes, es tuya, andá y tomalo. Andá a hacer lo que te digo y agarrala porque es tuya. Entonces, el Señor nos dice, yo ya te di tu pedido, ya lo que vos necesitas ya te lo di, no dudes, anda a tomarlo. Queremos un trabajo, necesitamos algo, Señor, anda con toda la confianza en el Señor que te van a tomar. Ya está tu trabajo. Entonces, si no es de la voluntad de Dios, algo va a sentir tu corazón que diga, me parece que esto no me conviene. Esta gente no creo que es muy buena. Desconfío y te va a hacer un paso atrás. Dios nos maneja, nos dirige, nos guía en todas las cosas para nuestro bien. Por eso la confianza en Él es primordial. Entonces, tenemos el amor de Dios en que Dios le prometió el triunfo y se lo dio. Tiró las murallas, hizo el milagro de tirar toda cómo cumplió la promesa que todo iba a caer. Aunque ellos pensaban que iba a ser difícil o aunque nosotros pensemos que ese problema es difícil, sabemos que para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible.
Él puede hacer todas las cosas. Y el amor que tuvo con Rahab, con la chica. Para que siguen algunas cositas más que tengo anotadas acá. Bueno, como hablábamos, que ese mismo poder está actuando en nuestras vidas. Él nos escogió, la tierra prometida que nosotros tenemos no es en esta tierra, sino es en el cielo. Nuestra tierra, nuestra heredad está en el cielo, a donde es eterno. Acá es pasajero, acá somos extranjeros. Podemos estar en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en Nicaragua, en Ecuador, en Perú, en Argentina. Momentáneamente vivimos acá, pero nuestra verdadera tierra está en el cielo. Dios también estaba preparando este lugar para el día de cuando su hijo viviría, moriría y resucitaría en esta tierra para salvarnos del poder de Satanás, la muerte y nuestros pecados. Dios dio a su pueblo la tierra que les había prometido. También Él cumpliría su promesa llevándolos con bien a la tierra prometida en el cielo. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a toda su parentela con todas sus pertenencias. Rahab era una prostituta que tenía su casa sobre la muralla de Jericó. Ella había protegido a 2 espías, enviándolos por Josué a investigar la ciudad que la rodeaba. Porque Rahab protegió a los espías, ellos prometieron perdonarían a ella y a su familia. Dios quería que el arrepentimiento de los pecados de los pecadores y de la Rahab, la creyente arrepentida fue perdonada. Dios ofrece a nosotros el mismo perdón. Rahab y su familia nos muestra cómo Dios ha llamado a todos los creyentes de las tinieblas a su luz admirable sin importar el origen ni nacionalidad, como Rahab, la iglesia de todos los creyentes ha sido llamada de la destrucción que les espera a todos los que rechazan el amor y la seguridad que Dios le ofrece. Dios nos llama, nos da oportunidades. Dios dio oportunidades a esos pueblos, porque acuérdense que desde la promesa de Abraham, son todo. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no había pueblo de Israel. Eran todos nómadas. Entonces todos estaban en la misma situación. Abraham creyó y Dios le prometió a Abraham que iba a tener hijos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, incontables. Él dio oportunidades a todos estos pueblos, pero estos pueblos no quisieron escuchar a Dios. Ellos siguieron sus propios dioses, sus propios pensamientos y sus propias decisiones, como pasa hoy. Hoy tenemos macumba, quimbanda, brujería, magia blanca, magia negra y cuántas sectas y religiones em, que no son cristianas, que creen en cualquier cosa. Y uno va y le habla, no, eso no es de Dios, eso así no. Y no, y cada uno sigue por su camino. No quieren escuchar la palabra de Dios, huyen de la palabra de Dios. Pasa lo mismo hoy. Pero Dios vino por todos ellos. Pero si ellos no quieren, no los podemos obligar. Entonces, esa misma es la situación que pasaba en ese tiempo. ¿Se entiende lo que digo? A Rahab se le permitió vivir entre los israelitas. Rahab se convirtió en uno de los ancestros del rey David y con el tiempo del Salvador. ¿Saben quién era Rahab? ¿Quién fue Rahab en en el árbol genealógico, vamos a decir, de Jesús? La tatarabuela de Rahab, la descendencia, la línea, nació David, el padre de David, fueron naciendo hasta que nació Jesús, de la línea mesiánica. Así que esa prostituta que Dios perdonó, porque ella creyó en Dios, en el poder de Dios, se convirtió, se casó con un israelita de la tribu de Judá y de ahí siguieron la descendencia hasta que nacimiento de Jesús.
Miren la importancia que tenía esa mujer, el corazón que habrá visto Dios en esa mujer, un corazón de fe, de confianza en Dios. Entonces, a veces, como dice la palabra, que Jesús vino a buscar lo vil y despreciable de este mundo. A Rahab seguramente todo el mundo la despreciaba en Jericó, pero ella terminó siendo del linaje de Dios, de Jesús. Fue una de las partes del linaje. El Señor estaba con Josué y su fama se extendió por toda la tierra. El Señor está con nosotros a diario. Seguimos la lucha contra el diablo y el pecado, pero Jesús ya ganó la victoria final y nos ha dado el gran consolador, el Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía. Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, le pediré al Padre que les envíe el Consolador, que los va a llevar, los va a guiar a toda la verdad. Y nos mandó el Espíritu Santo, el que habita en nuestros corazones, el que nos guía, el que nos da la sabiduría, el que nos da el don de la fe. Entonces nosotros somos hijos de Dios, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Eso somos. Somos la línea de sus ojos de Dios. A pesar de nuestros pecados y nuestros errores, Dios nos purifica y nos santifica a través de los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces acá vemos el Evangelio. Este es el Evangelio. Cuando una persona llega y se siente mal porque es pecador, ¿y cómo voy a hacer si soy pecador? Que Dios no me... No, nosotros si esa persona reconoce que está mal, que pecó, que quiere cambiar, entonces se le explica, se le habla, se lo consuela con las palabras del Evangelio. Jesucristo te ama, Jesucristo murió por tus pecados, Jesucristo te perdona y lo invitamos a que cambie de vida, que crea en Jesús, hacemos una oración. Es un poco compartir un poco la palabra del Señor, lo que es la gran comisión, el hablar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con alguien que encontramos en la calle. A veces Dios nos presenta una persona que está mal, está angustiado y necesita una palabra y estamos nosotros ahí, la tenemos que dar porque el Espíritu Santo nos va a guiar. No hace falta haber estudiado toda la Biblia para decir, el Señor te perdona, el Señor murió por nuestros pecados, el Señor pagó todos tus pecados en la cruz. Entonces, con pocas palabras, con lo que nos sale de nuestro corazón, que nos guía el Espíritu Santo, le podemos dar el alivio a una persona. Bueno, ¿qué pediré que Dios sobre mi vida para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediremos después de todo lo que hemos hablado del pecado y del amor y del perdón? ¿Qué vimos en esta historia? Que aunque parezca todo imposible, confiemos que para lo que nosotros es imposible, para Él es posible. Cualquier cosa que pidamos razonablemente, ¿no? La confianza en las promesas que Dios tiene escritas en la Biblia, en su palabra. No se olviden que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, sus promesas, nosotros la tenemos, ya la tenemos. Confiemos que es nuestra. Esas promesas que Él tiene son nuestras. Y Él no se olvida, Él es fiel. Nosotros nos olvidamos, pero Él es fiel. Las promesas, la confianza en las promesas y la victoria que ya la tenemos. La confianza en los tiempos de Dios. A veces nosotros nos apresuramos y queremos las cosas ya. Y Dios nos da las cosas a su tiempo, porque Él va a elegir el mejor momento. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. No estaban preparados para ir a la tierra prometida.
Ellos tenían que purificarse, tenían que quedar el pueblo realmente que iba a luchar para llegar a su tierra prometida. Entonces, a veces nosotros no estamos preparados para lo que pedimos. Sí, el Señor, si es algo que nosotros necesitamos, nos va a dar, pero Él tiene que saber que estamos preparados, porque ninguno de nosotros le vamos a regalar una moto a un hijo de 10 años, porque sabemos que se va a matar en la esquina. Entonces, a veces pedimos cosas que Dios dice, no, ahora no te lo voy a dar, porque a donde yo te dé esto, vos te vas a olvidar de mí, te vas a ir atrás de lo que te di y te vas a volver idólatra, desobediente. Entonces, no, todavía te tengo que pulir, te tengo que santificar más, tenés que estudiar más mi palabra, tenés que conocerme más. Buscad en mí, buscame que yo estoy, yo te enseño, yo te guío, yo te ayudo, yo te levanto. No nos apuremos. Busquemos en su palabra, el poder de la palabra de Dios, hermanas. Ustedes no tienen idea cómo abre la mente, nos saca el velo, nos da luz al entendimiento. Es impresionante cómo podemos vivir y pensar cada situación. Ya la palabra de Dios en nuestra cabeza nos está diciendo esto, pasa esto. Con nuestra vida y con la vida de los demás también. Nos da palabra del Señor, nos ayuda. Es impresionante el poder de la palabra de Dios que tiene en nuestra vida. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué pediremos a Dios? Bueno, que nos dé confianza, que los tiempos son de Dios, que nuestra relación de fe con Dios sea más importante de la que tenemos, le dediquemos un poquito más de tiempo, Que la un obediencia es muy tiempo de... importante, ¿Cómo? que la obediencia a sus preceptos son muy importantes. Sí, pero sabemos que no somos obedientes al 100%. Ujú, eso sí. No podemos, no podemos. Por eso Cristo sí fue obediente al 100%. Nosotros vamos a querer ser obedientes. Entonces, ese querer nos lleva a orar, nos lleva a leer la palabra, nos lleva a decir, Señor, me equivoqué, perdóname. Entonces, a tener eso nos lleva a tener fe, eso nos lleva, todas esas cosas nos lleva a que vayamos eh, como que a través de la palabra de Dios, de buscar la presencia del Señor, nos va puliendo. Somos un diamante en bruto. Él nos va puliendo. Y entonces nosotros ya vamos a empezar a hacer lo que Él quiere. Vamos a empezar a cumplir con sus preceptos. Porque nos va a salir automáticamente. Ya no tenemos que forzarnos por cumplir algo. Nos va a salir. Porque ya Él nos va a ir puliendo. A través de su palabra, nosotros vamos adquiriendo conocimiento, confianza y fe en Él. Y entonces nos manejamos de otra manera. Ya no nos vamos a salir a comprar cualquier cosa sin orar antes. Antes íbamos y gastábamos algo en algo que tal vez no era inútil o estaba malo y perdíamos ese dinero. Ahora tal vez oramos, Señor, tengo que cambiar la heladera, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me guíes, qué es lo mejor que puedo comprar y que lo pueda pagar. Mire qué cosas tan comunes en nuestra vida y tan importantes, porque hermana, usted va a comprar y le va a durar y la va a comprar barata, porque Dios la va a guiar a donde tiene que guiarla. Entonces, eso es confiar en Él. Eso es a medida que uno va creciendo en la fe, Dios nos va puliendo y sale automáticamente. Entonces, todo lo que Él desea que nosotros hagamos, o que queremos hacer, mejor dicho, sale automáticamente. Porque Él lo hace por nosotros, Él nos ayuda. Bueno, buenísimo. ¿Quieren aportar algo más? ¿Hay una duda? ¿Hay una pregunta? Las escucho. Porque ahora viene una partecita más
sobre Jericó, que quiero compartir con ustedes y quiero que compartan sus ideas. ¿Hasta acá todo bien? Bueno, si no hay ninguna pregunta, si quedó todo claro, seguimos al siguiente paso. Stephanie, ¿todo claro? ¿Está todo bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ya vimos compartir el captar de la historia de la caída de Jericó. Vimos usar el método de las 4C para leer y entender a Josué 6, que fueron las preguntas que hicimos. Vimos consolidar, vimos el pecado, vimos el evangelio. Ahora vamos a analizar la violencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué tanta violencia se empleó? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que el pueblo, los guerreros de Israel, desenvainaron sus espadas, fueron de frente, atravesaron esos muros y toda persona que vivía en Jericó fue pasada por espada. No hubo nadie que se salvara. Todo lo que vivía en ese lugar fue pasado por espada, exterminado y prendido fuego. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué piensan? ¿Por qué Dios dio esa orden? ¿Por qué piensan? Si decimos que Dios es amor, ¿por qué Dios dijo Josué, pasad todo por espada, que no quede nada? ¿Qué piensan ustedes? Esta promesa que le dio Dios al pueblo de Israel era que le cumplía que iban a ir a la tierra prometida. Dios estaba cumpliendo su promesa. Pero a veces Dios los manda a ejecutar todo, que no quede nada, mujeres, niños, animales. ¿Ustedes por qué piensan que había tanta violencia? No tienen idea. Por el Bueno, pecado que había ahí en esa ciudad. claro, por el pecado que había en esa ciudad. La devastación de la ciudad fue total. Todo lo que tenía algún indicio de vida ha sido destruido. Algunas personas cuando leen esta historia de Josué se afligen en pensar en lo que pasó. Jesús también lloró por Jerusalén, por el pecado de Jerusalén. Pero acá vamos a ver esto. El pueblo de Israel es, como decía en la clase anterior, mi tesoro, decía Dios, que el pueblo iba a ser su tesoro. Él la iba a cuidar como su tesoro, nación santa, linaje escogido. Ustedes tienen sus hijos. ¿Qué son sus hijos? Sus tesoros. Que venga alguien o que caigan en un lugar a donde haya prostitución infantil, pedofilia, droga, abuso infantil. Ustedes, si fuera Dios, ¿no les cortaría la cabeza a toda esa gente con una espada? Dios estaba Seguramente sí. guardando su pueblo. No me vas a venir a contaminar a mí. Uno solo que quedara contaminaba. Raab fue la excepción.
porque Dios vio su corazón y bien que lo vio, porque ¿quién fue Rahab? Fue una de las que, del linaje de Jesús. Entonces Dios a veces dio muchas oportunidades a esos pueblos, pero esos pueblos no quisieron, prefirieron adorar otros dioses, despreciaban a Dios. Entonces él tuvo que decir, ustedes son mi nación elegida y los voy a guardar con quien sea. Por eso se resalta esta violencia. No porque Dios es cruel ni malo, sino se resalta esta violencia porque él tenía que guardar, recién estaba armando su nación para llevarlo a la tierra prometida, porque ahí tenía que nacer el Mesías. Ahí tenía que nacer el Mesías. Seguimos. A ver, la violencia nos aflige. Jesús lloró sobre Jerusalén en Lucas 19, 41, 44. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo. Y lleguen a conocer la verdad. ¿Mm? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda para cumplir sus promesas, como algunos piensan, sino que nos tienen paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Dios es paciente, nos tiene paciencia. Deuteronomio 32:4. Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Él es Dios de verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que en Él confían. Dios nos sirve de escudo cuando Él confiamos. No nos llega nada que nos perjudique. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Acá tienen que hacer hincapié. Él ama a todo el mundo por igual y ha entregado su único Hijo. Pero ¿para qué todo aquel que en Él cree y no se pierda? Porque mucha gente dice, yo soy una hija de Dios y después se va la bruja. Entonces no es hija de Dios. A esa gente hay que enseñarle. Si querés ser hija de Dios, deja todas esas cosas malas que estás haciendo para que Dios te limpie de todo pecado y de maldad. Amén. Ezequiel 33:11. Pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva, porque ustedes, pueblo de Israel, quieren morir. Apártense de su mal camino. El impío es el pecador. El impío es el idólatra, el impío es el desobediente, el impío es la persona que no quiere saber nada con las cosas de Dios. Y adentro del pueblo de Israel también hay pecadores, como hay ahora en su iglesia, que no se quieren apartar de su mal, porque hay muchas personas dentro de las iglesias que también siguen por sus propios pensamientos y a veces hacen mal a los propios hermanos. Estas cosas pasaron y van a seguir pasando. Por eso Él nos advierte y nos dice, el Señor no quiere la muerte de nadie, sino que se aparten de su mal camino y vivan. Porque ustedes, pueblos de Israel, quieren morir, les pregunta. Apártense de su mal camino. Primera de Corintios 15:57.
Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que agradecer que Dios es fiel, que gracias a la doble sustitución de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió una vida santa y nos pasa su santidad a nosotros, nos pasa la santidad. Él vivió por nosotros santo, sin pecado, cumplió los 10 mandamientos perfectamente. Nosotros no lo podemos hacer, pero lo hizo Él. Entonces su santidad la comparte con nosotros. Y Dios a nosotros, Dios Padre, nos ve santos. Nos ve santos, sin pecado, porque creemos en el Hijo. Y todos nuestros pecados los clavó en la cruz del Calvario. Entonces nosotros somos puros y santos adelante de Dios, por intermedio de lo que hizo Jesús. ¿Qué dice Dios Padre? Está justificado por los méritos de mi Hijo. Somos justificados. Ya no somos más perdidos. Tenemos comunión con Dios. Tenemos paz con Dios. Él nos adopta como hijos. Somos adoptados y herederos a la vida eterna, coherederos con su Hijo Jesucristo. Mire, somos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor y nuestro Dios y Salvador. Es toda una familia que Dios hace con nosotros. Mire qué maravilloso que es el amor de Dios, ¿no? La fidelidad que tiene para nosotros. Y el tema principal está acá, que estuvimos leyéndolo hasta hoy, la cuarta lección, y lo vamos a leer hasta el 8. El Señor es mi luz y es mi Salvador. ¿A quién podría yo temer? A nadie. El Señor es la fortaleza de mi vida. Él me da fuerza y me pone firme. ¿Quién me puede traer a mí, infundirme miedo? Nadie. Si Él está conmigo, si yo soy su hija amada, si nosotros somos su pueblo escogido, Él nos guarda entre sus brazos. Nuestra vida está en sus manos. Y cuando clamamos, dice, clama a mí, yo responderé, dice la palabra. Entonces el Señor tiene todo para nosotros, todo, todo para nosotros. Bueno, hermanas, una pregunta, una reflexión, una duda de todo lo que hemos hablado, si hablé muy rápido y algo no entendieron, pregunten con confianza, participen con confianza, que para eso estamos. Todo ¿Está todo claro, bien? todo claro. Buenísimo, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer la bendición y nos vamos a despedir. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Gracias, Señor, te doy por esta clase, Padre, que me has guiado a través de tu Espíritu Santo para que pueda compartir la palabra y la enseñanza, Señor. Tú es el que nos da la sabiduría y el entendimiento y es el que me guía, Señor. Solamente soy un instrumento en tus manos, Señor, que sea útil para todas mis hermanas que están tomando este curso, para que ellas puedan entender, conocer tu palabra y ponerlas en práctica, Señor, para que tú las bendigas y le concedas grande sabiduría de lo alto, Padre Santo, siervas empoderadas en el poder del Espíritu Santo, Padre, y que cada día ellas puedan salir de su casa confiando en ti, que tú eres nuestro Dios y Salvador, y nadie nos puede infundir miedo. Estamos guardados con el gran yo soy, el poderoso gran yo soy. Te doy las gracias, bendícelas, Señor, que tengan un buen descanso. Si está en tu voluntad, Señor, será hasta el día martes en el próximo curso que estudiaremos una palabra más de tu vida que nos das a nuestra vida, Señor.
Gracias, amén, amén. A ti sea la gloria, el poder y el dominio por los siglos y los siglos. Amén. Bueno, queridas Amén. hermanas, Dios las bendiga. Vamos, las quiero ver a todas y las veo a todas. Em, Estoy muy feliz, muy contenta de que estemos participando. Espero que puedan asimilar esta palabra que vimos esta noche y tomarla para nosotras, porque la palabra es para nosotras y que se nos haga carne, ¿no? Para poderla trasladar a nuestros hijos, porque la palabra de Dios nos transforma el carácter, nos transforma el mirar la vida de otra manera, nos da seguridad, nos da sabiduría, nos da paz, nos da gozo. Aunque a veces algunos cables se nos cruzan, porque es así, algún cablecito de vez en cuando se nos cruza, pero Dios en su infinita misericordia sabe que somos humanos, así que nos perdona. Si somos lo suficiente rápidos para decir, ay Señor, no. Pero lo vamos aprendiendo a la marcha. Así que, bueno, que tengan un hermoso fin de semana, que la pasen lindo, que coman algo rico si pueden, que compartan con la familia, que estén bien, que estén felices, que estén gozosas, que tengan paz, que nada ni nadie les venga a quitar la paz de su corazón y el gozo. Eso, fu afuera en el nombre de Jesús. Ustedes adelante, que el Señor todo lo puede. Así que les mando un Amén. abrazo y nos vemos el martes si Dios quiere. Voy a apagar la grabación. Así que bendiciones para todas. Bye, bye, profe. Ahí está.